Esto como ejemplo, digamos, en la etapa que hemos contado antes, del antes de la talidomida. Ya en la etapa de la talidomida se empezó a comercializar en Alemania Occidental en el año 1956 con el nombre de Contergan. Inmediatamente, en principio se recetaba como antiemético y como sedante. El antiemético es, bueno, evita las náuseas, evita los vómitos. Y bueno, debido a que era rápido de acción, no producía resaca y supuestamente era seguro, se empezó a recetar en señoras embarazadas. Inmediatamente empiezan a aparecer en la literatura científica alemana casos de focomelia. La focomelia viene de la palabra focomelia viene del griego focus, foco, foque, foca, quiere decir foca en español, melo quiere decir miembro. Es básicamente la creación de un monstruo en el sentido de que los miembros, manos y pies, se insertan directamente en el tronco. Eso es la focomelia. Pues bien, se empieza a relatar, a describir casos de focomelia en las revistas científicas alemanas y los autores no se dan cuenta o no ven el aumento de la frecuencia de casos y asimismo tampoco discuten la etiología, es decir, la causa, o no buscan la causa. Pasa el tiempo, pasan 5 años, y a los 5 años, en 1961, es un ginecólogo australiano, esto afectó a todo el mundo, es un ginecólogo australiano quien empieza a detectar en su clínica un aumento por encima de lo normal, fuera de lo habitual, en el número de casos de focomelia. Y al año siguiente descubre o lo asocia a que todas las madres de los niños que padecen la focomelia tienen un denominador común. Ese denominador común es que han tomado el Contergan, la talidomida. A partir de ahí, bueno, se desarrollan los mecanismos para quitar el fármaco, por supuesto, del mercado. Pero claro, esto supuso, porque además, desde que se empezó a comercializar el producto, empezaron a aparecer los casos. Aparecieron miles de casos en todo el mundo. Observen que ha sido en Australia donde se ha descubierto, donde se asoció la relación directa entre la focomelia y la talidomida. La sociedad y los medios de comunicación se quedaron horrorizados ante la falta de protección que tenemos ante estos problemas. Por otro lado, después ya de la talidomida, se han desarrollado muchos métodos o mecanismos para tratar de detectar, de buscar, de encontrar las reacciones adversas a los medicamentos. Pero, aún así, hemos desarrollado métodos, hemos desarrollado controles de calidad para que no se nos dispare, no se nos escape ningún fármaco, pero desde que se detecta, desde que empezamos a buscarlo hasta que se detecta, pasa mucho tiempo, y ese tiempo está el fármaco comercializándose en la farmacia. Y eso plantea graves problemas. Recientemente podemos ver el síndrome muco-oculocutáneo producido por el Practolan, o bien la epidemia de muertes de jóvenes asmáticos por el mal uso o el uso indebido de inhaladores como el isoprotenerol, o también el caso de la mieloóptico-neuropatía subaguda debida al clioquinol que se produjo en Japón por razones que todavía no conocemos. También tenemos los casos de hepatotoxicidad en ancianos desarrollados por el Benaxoprofen, que han desarrollado problemas a nivel hepático, con cólicos, dolores abdominales e ingresos por urgencias en muchos casos. En este sentido, también tenemos casos de anafilaxia
por el Zimepirac. La anafilaxia, en principio, es una respuesta excesiva del sistema inmune del organismo ante la segunda introducción de una sustancia, de un fármaco o de un elemento extraño, ya que la primera vez, como el sistema inmunitario no ha creado los anticuerpos contra esa sustancia, es a la segunda cuando produce la descarga y hace la reacción anafiláctica. En este sentido, hasta ahora tenemos que, bueno, las reacciones adversas, más o menos bien documentadas, hemos visto que están descritas en los tratados y en los libros, pero hay reacciones adversas que, bueno, ni están tan bien documentadas ni han sido tan devastadoras. Son esas reacciones adversas que, bueno, hacen que el curso de una patología que en principio puede ser leve o banal, siga un curso que no es el que debe, o nos haga algún tipo de sintomatología subaguda. Cuando llamamos subaguda es que no canta patología que la podamos objetivar, es decir, el paciente no sufre ningún tipo de dolor, no padece ningún tipo de alteración, tampoco los de afuera lo ven, y es al cabo de los años cuando a lo mejor puede surgir algún tipo de problema, que además en esos casos es terriblemente difícil encontrar el origen causal, el agente etiológico, ya que difícilmente, pues a lo mejor el paciente se acuerda del fármaco que estaba ingiriendo y, bueno, pues tampoco se le ocurre al médico, al hacer la historia clínica, puntear por todos y cada uno de los fármacos. Entonces, por otro lado también, además, si tenemos, en algunos casos hay reacciones administrativas, bueno, desafortunadas, pues como es el caso ahora, por ejemplo, en el mercado holandés, se acaba de retirar del mercado el triazolán, o bien el caso de la teratogenidad, la posible teratogenidad del Levendox, o bien la relación que puede haber entre el cáncer de mama y los derivados de la rangolfina. En este sentido, vemos que el estudio de las reacciones adversas de los medicamentos es importantísimo, pero es grave en el sentido de que tampoco podemos predecir a priori cómo va a ir respondiendo un organismo ante el depósito de una sustancia en cada uno de sus tejidos. De hecho, las reacciones adversas a los medicamentos se dividen básicamente en dos grandes grupos. Llamamos tipo A y tipo B. El tipo A es el que, bueno, se considera farmacológicamente previsible. El tipo B es farmacológicamente imprevisible. En el tipo A son lo que llamamos dosis dependientes, es decir, dependen directamente de la dosis de la sustancia. En el tipo B no tienen, son dosis independientes, no dependen de la dosis. En el tipo A son de alta incidencia, es decir, ocurren en gran número de veces. En el tipo B son de baja incidencia. En el tipo A tienen una baja mortalidad, en el tipo B son de alta mortalidad, y en el tipo A el tratamiento es ajustar la dosis, en el tipo B el tratamiento es suspender el tratamiento. Básicamente las reacciones adversas del tipo A suponen una respuesta exagerada que entra dentro del espectro, digamos, esperable, en el sentido de que entra dentro del espectro de acciones del fármaco que estamos administrando, que depende directamente de la dosis que estamos administrando y que se trata, con medidas sintomáticas en los casos graves y ajustando la posología, ajustando la dosis. Como ejemplo de este tipo de reacciones de tipo A, que llamamos reacciones del tipo A, bueno, tenemos los problemas de hipoglucemia en los enfermos que toman los fármacos antidiabéticos, los hipoglucemiantes. Básicamente, no ya los hipoglucemiantes orales, puesto que la absorción del hipoglucemiante oral es muy baja y, bueno, no suele llegar a producir hipoglucemia, pero sí que se da
en diabéticos, y con mucha frecuencia, en diabéticos que utilizan insulina, que se ponen insulina subcutánea, y en ese caso, en ese momento, el tratamiento de elección, en principio, es hacer una ingesta fuerte de azúcar y reducir la dosis de insulina. Otro ejemplo de este tipo de reacciones del tipo A sería la somnolencia que produce el tratamiento de benzodiazepinas, que producen automáticamente somnolencia cuando se prescriben o cuando se trata a un paciente con ansiedad, con ansiolíticos. Dentro de las reacciones del tipo B, pues bueno, hemos quedado que son farmacológicamente imprevisibles. Es decir, nunca esperamos que vaya a pasar eso. No tienen relación con la dosis. Y cuando se presentan en pocas veces, tienen una poca incidencia, y cuando se presentan son muy peligrosas, extremadamente peligrosas, ya que en muchos casos, cuando se han presentado, el paciente puede acabar en la muerte. El tratamiento, la reacción de los pacientes en este tipo de problema suele estar en relación directa con la susceptibilidad ante una determinada sustancia. Y es un carácter absolutamente personal, individual. El tratamiento, además, por supuesto, de las medidas sintomáticas, el tratamiento es suspender radicalmente la administración del fármaco. Como ejemplo de este tipo de reacciones, podríamos hablar de las reacciones, esa gente que es alérgica a la penicilina o alérgica a un tipo de contraste que te puede hacer inmediatamente una reacción, o lo que hablábamos antes del fármaco, el Zomepirac, las reacciones anafilácticas. Es una reacción absolutamente incontrolada del cuerpo que se defiende de una sustancia externa, y es su personalidad, su individualidad, la que le hace defenderse contra esa sustancia externa. Básicamente podríamos decir que las reacciones del tipo B, es decir, las de alta mortalidad, las que no tienen relación con la dosis, las que hay que tratar suspendiendo inmediatamente el tratamiento, podríamos decir que se dan en individuos que pueden tener esa reacción. Y las del tipo A se darían en todos los individuos si les damos la dosis suficiente. Al margen de estos dos tipos de reacciones adversas, existen otro tipo de reacciones que no se encuadran en ninguno de los dos bandos y que sin embargo existen y que por esa razón no podemos clasificar. Básicamente hemos hecho un pequeño esquema de lo importante que son los efectos secundarios, lo importante que son las reacciones adversas a los medicamentos para todos nosotros. Todos los datos, cifras, fechas que hemos dado ahora mismo están en los libros de farmacología, las revistas médicas, los tratados de medicina, y aquí lo único que nos hemos limitado, lo único que nos vamos a limitar es a exponer a seguir el protocolo del que hablábamos al principio, según los tratados, según la deontología profesional, sin emitir ninguna opinión, ni profesional ni personal, por parte de este humilde presentador, y siempre visto desde el prisma, desde el lado, desde el interés del consumidor, del paciente, olvidándonos del interés del médico y de la industria farmacéutica en cuestión. Buenas tardes y hasta pronto.